cambiadas por el Señor. La iglesia de Dios así crecía, con testimonios, solo reuniéndose y escuchando testimonios de las grandezas de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando Él está hablando? El Espíritu se va fortaleciendo, porque te va acordando de dónde Dios te sacó a ti. Aleluya. Y yo creo, ayer compartía con unas damas, yo creo que Dios está inquietando a los suyos, padres, madres, adultas, mujeres y hombres, a ser adultos, a ser personas, como dice la palabra, que sean de ejemplo a la generación que se está levantando, en conducta, en palabra, en enseñanza. Yo creo que Dios está haciendo que ya levantando este grupo, porque yo le decía a las mujeres ayer, increíble, mujeres de 30, 40 años, todavía teniendo problemas de novio, teniendo problemas de que, hablando mal de las hermanas de la iglesia, de chisme, de cosas, hermanos, que uno se lo perdona a una adolescente, ¿verdad? Pero usted que tiene 40 años y me está diciendo que tiene problemas con un novio, hermana, su niña de 15, 16 años necesita una mamá que sea una mujer de Dios, que tenga palabra, que sepa lo que dice la palabra, para cuando venga, mami, en la escuela me enseñaron esto y esto, usted pueda pararse y decirle, no, eso no es así. Y por eso es importante leer la palabra, para saber qué decir. Estamos en tiempos donde necesitamos prepararnos. Este ayuno es para eso, para orar, para unirnos. Es el primero. Si usted no puede venir, apúntese para el próximo. Por favor, hermana, si usted mira a su alrededor, tu hermana no es tu enemiga. Es tiempo que crezcamos y dejemos las cosas de niños a un lado. Usted no puede seguir en cosas de niños cuando Dios tiene algo mejor para nosotras. Dios me las bendiga, hermanas. Amén. Aleluya. You can preach. Si quiere predicar, yes, cambiarlo. ¿Te va a ayudar? Salga de su silla. Salga de su silla, vaya, saluda a 2 o 3 hermanos, porque algunos, aunque somos pocos, llegamos algunos también tarde. Entonces vaya y saluda y dile un placer mientras me cambian las baterías. Batteries in the microphone. Take them out. There you go. Amen. Y aunque somos pocos, Valiente, caballero. Amen. Amen. Somos pocos, pero somos guapos. Como dijo Edwin, ¿verdad? Pocos, pero vamos. Amen. Amen. Ojalá que no haya sido mi culpa por la razón por la cual la gente ya no está viniendo, ¿verdad? Yo sé que últimamente, y hoy continuaremos, hemos traído una palabra un poquito fuerte, difícil, distinta. Antes de entrar a la palabra, quiero darle una bienvenida fuerte, calurosa a esas 2 jovencitas que están al lado de nuestra hermana. No sé si quizás les dé pena o no, pero dejarnos su nombre, ¿verdad? Démosle un fuerte aplauso. Y son prima de Alex. ¡Wow! Démosle un fuerte aplauso. ¡Ay! República Dominicana, representación aquí. Qué hermoso tenerlas aquí. Gracias por estar aquí. ¿Son de aquí o están de República?
están aquí de visita. Nice. Ya están disfrutando. Good. Qué bueno. Bienvenidos a New York, ¿verdad? Bienvenidos a la Gran Manzana. Y bueno, y gracias al resto por estar aquí. Como digo, me hubiera gustado estuviera más, pero bueno, estamos los que tenemos que estar. Y estaba escondido ahí en la batería, como pueden ver, ¿verdad? Pero escuchando las cosas que escucho desde ahí, en ese rincón, le doy gracias a Dios. Y mi corazón, no solo como cristiano, sino como pastor, es confortado bastante. Es confortado porque una de las cosas que uno más, a medida que uno más, yo me acuerdo que al inicio, hoy es noche de mañana de testimonios. Yo me acuerdo que cuando inicié el pastorado, ciertamente no lo hubiera hecho como lo hubiera iniciado, como dijo Edwin, si yo fuera la persona que soy hoy. Recuerdo que tenía 18 años cuando el grupo de diaconado en ese entonces me propuso, ¿quieres ser nuestro pastor? Y yo dije sí, pero no sabía qué significa ese sí. Yo definitivamente hubiera dicho que no, y no lo digo porque no quiero ser pastor, al contrario, amo y deseo y anhelo y amo esta profesión. Pero es precisamente por eso por lo cual diría que no, porque yo creo que una profesión de esta altura requiere una mejor preparación. Ayer estaba hablando con los hombres allá en el patio de nuestro hermano Galo, bien lindo, bien hermoso, lo tiene preparado. Estábamos ahí un buen grupo de caballeros, por lo menos 30 habíamos ahí. Y hablamos de la necesidad de, donde el libro de Hebreos dice, ya debiendo ser maestros, ¿verdad? Todavía es necesario que usted debe beber leche. Y bueno, lo que vemos ahorita, digamos, en la vida de nuestro hermano Edwin y en la vida de muchas otras personas aquí, que quizás usted lo conoce a lleno, es el poder de la palabra del Señor y lo que ha sido comisionada la iglesia a hacer, que es hacer discípulos. Lo último que queremos hacer, lo que definitivamente no queremos hacer es llenar la iglesia y entretenerlos, ¿verdad? No queremos eso, queremos que ya sean los muchos o los pocos que Dios envía hacia nuestra dirección, puedan encontrar aquí el Evangelio de Cristo, porque solo el Evangelio del Señor puede cambiar las vidas. Solo el Evangelio del Señor puede agarrar a un hijo o un niño que no tuvo un papá presente, que no tuvo quizás la madre con los mejores consejos, que quizás vino de la pobreza, y un niño que agarra eso lo proyecta, ¿verdad? Y venir así, quebrado, manchado, sucio, y dejar que la misma palabra del Señor, sin uno tener que forzar, sino que la misma palabra, así como aguas que fluyen en un río, ¿verdad? Poco a poco vayan limpiando. Amén. Y uno no se da cuenta a veces. ¿Cuántos aquí se levantan un día, digamos, ¿se acuerdan cuando estaban adolescentes? Se levantaban el día siguiente, uy, me siento más alto. No. Cuando uno crece, uno es tan gradual y tan paulatino que uno ni se da cuenta, pero después pasan 5 o 10 años y no soy el mismo. ¿Cuánto dicen el Señor? Y ese es el problema del falso evangelio, que quiere producir ese cambio en un encuentro. Quiere producir esa madurez en un taller, en una campaña evangelística. Y eso solo viene con el tiempo. Amén. Con la instrucción. Amén. Y la educación. Amén. Y la renovación en el espíritu. Ese es un proceso laborioso. ¿Verdad que sí? Pablo le dice, Gálatas, por los cuales vuelvo a tener dolores de parto. Es decir, Pablo se miraba como que si él estaba dando a luz. Hay mujeres las que ya han dado a luz. Ustedes se embarazaron el lunes y el viernes dio a luz, ¿verdad? No. Pasaron 9 meses. Y cada mes era peor, ¿verdad? Y después cuando vienen las contracciones, ay papá Pérez, que viene el dolor feo. Pero qué lindo cuando tienes la criatura, todo el dolor. Amén. You hold that baby, agarra ese baby. Oh, te olvidaste de las cicatrices, de los stretch marks. Y ese es el deseo
debería ser el deseo de todo pastor, ciertamente es el deseo mío. Yo sé que es el deseo de muchos ancianos aquí, de poder ver el carácter de Cristo formarse en cada uno de ustedes. Aleluya. Todos estamos en diferentes estaciones, algunos un poquito más adelante que otros, pero la idea es todo irnos más y más y conformarnos más a la persona de Cristo. Y bueno, escuchando estas cosas, lo digas a Dios, de cómo Dios está trabajando en la vida de él. Digo esto, y vamos a entrar de un solo a la palabra, y digo esto para las madres que quizás están solas, porque ese es un fenómeno que se da mucho tristemente dentro de las comunidades latinoamericanas y afroamericanas. El índice de ese fenómeno es muy alto. Nunca le diga a su hijo que un padre no es importante. Y dependiente de tu experiencia con ese hombre, con ese padre, de ese hijo, de repente fue el peor hombre que pero nunca proyecte esa amargura a sus hijos. Porque un padre es tan importante como una madre. Amén. Y necesitamos como iglesia levantar ese estándar en alto. Porque hoy en día es otra voz que se escucha. Y no es casual, no es mera casualidad, les digo de todo corazón, se los digo, no les puedo mentir, no es mera casualidad que los grupos étnicos donde tienen menos monoparentalidad al final son las que prosperan más. Es decir, hay una correlación fuerte. Entonces, a las madres solteras, a las que ya dejaron, ¿verdad? O las que están comenzando, háblele, especialmente si su hijo es un varoncito, déjale saber, tú tienes que ser un día el padre que de repente no recibiste. No sé si me va a entender. Y un buen hombre es fiel a su esposa. Aleluya. Un buen hombre dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuánto dicen no, Señor? No le enseña, háblales. Especialmente tú como una mujer cristiana, y también a los padres, responsabilícense, ¿verdad? No hay nada más. Si quieren hablar de verdadero machismo, ¿sabes qué es verdadero machismo? Pensar que solo porque tú le das de comer a tus hijos has cumplido tu parte. Eso es verdadero machismo. Un padre es más que sencillamente un progenitor. Un padre es un amigo, es un instructor, es un tutor, es un mentor. No sé si me va a entender. Es una persona que está allí, que se compromete. Entonces, si usted ya es padre y tiene todavía sus hijos, también Edwin, ahí tienes tus hijos, ¿verdad? Todo lo que no recibiste, hay que dárselos dentro de Cristo. No sé si me va a entender. Y la idea es, y la fe y la esperanza es de que ellos no tengan que sufrir tanto como uno. Van a sufrir todos sus hijos, pero que no sea tanto, ¿verdad? Y así sucesivamente, y así el Señor va perfeccionando su iglesia. Le damos gracias a Dios, amén. ¿Cuántos están contentos? Está tan linda la tarde que yo quisiera estar afuera predicándoles en un parque. Pero estamos aquí cómodos. Aleluya. No sé si se acuerdan la palabra que traje el domingo antepasado, porque el domingo pasado fue el día de caballeros, de padres, perdón, y hablamos y tuvimos que hacer una pausa. Pero el domingo antepasado estuvimos hablando acerca de algo muy interesante, ¿se acuerdan? ¿Qué era? Les había hablado de dragones y Dráculas. No, de dragones les había hablado. Y vamos a tratar de terminar esto porque quiero llenarlo. Veo que la mayoría de los que estamos aquí, todos ya somos de casa, ya somos maduros, por lo menos ya tenemos lo básico, entonces me animo a hacerlo, a predicar este sermón. Si hubiera aquí quizás, diré un joven, se fue el joven que entró, se fue. Quizás si hubiera alguien sí que necesita la evangelización, cambiaría el mensaje para algo evangelístico, pero veo que todos son de casa, todos son, y cuando hablo de casa no hay nada más sino que del reino. Entonces vamos a terminar esto y solo para repasar rápidamente, vayan conmigo al libro de Génesis, agarre su palabra, agarre su Biblia.
Y vaya conmigo al libro de Génesis. ¿Lo tienen? Vayan conmigo al capítulo 3 y vamos a leer los primeros 10 versículos. Yo voy a leer la traducción, la Biblia de las Américas, esa es mi favorita personal. Ustedes me pueden seguir con la Reina Valera 1960 y vamos a leer capítulo 3, versículos del 1 adelante. Dice así, ¿lo tienen conmigo? Me siguen con sus ojos. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cuántos dicen amén? ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te pedimos que en los próximos 30 minutos, 40 minutos, cuanto se demore, que tú nos hables, oh Dios. Habla nuestro intelecto, habla nuestro razonamiento. La palabra tuya, antes de creerla, hay que primero comprenderla. Nuestra fe no es ciega, nuestra fe es en base a una doctrina. La fe ciega es una falsa religión. El hombre necesita ver la luz para antes abrazarla. Danos luz en esta mañana. Y esto es obra de tu espíritu, porque yo obviamente puedo hablar al hombre superficial, pero solo tú puedes, oh Dios, revelar estas cosas al hombre interior. Por lo tanto, Señor, sé tú ministrando nuestras vidas, desde el mayor a la menor, y que podamos todos, en alguna medida, traer algo útil de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales. Yo les había dicho la vez pasada, el domingo antepasado, que esta no era una serpiente común, ¿verdad? Parte de la creación terrenal de Dios, es decir, no era parte de la creación que vimos en Génesis 1 y 2. Esta serpiente ya preexistía la creación. Obviamente esta serpiente habla de la figura de Satanás. En una forma más de seguro se le aparece a Eva, no como una serpiente. Ayer mi mamá me enseñó, porque mi mamá trabaja, she's a postwoman, y me enseñó que fue y vio una culebra poniendo unas cartas en un buzón, ¿verdad? Así es. Y vio una culebra y me enseñó bastante larga. No es así, no se imaginen a Satanás de esa manera. Yo creo que si Eva hubiera visto eso, ¿qué hace una mujer normalmente cuando ve una serpiente así? ¿Verdad? No todas las mujeres hacen eso, pero bueno, la mayoría. Y más que un hombre. No, esta es una figura angelical, gloriosa, hermosa. Ya que vemos en el libro de Números, no tiene que ir conmigo, en el capítulo 21, que cuando el Señor castiga a Israel, ¿se acuerdan de ese incidente? ¿Qué le mandas el Señor? Serpientes ardientes, y en el hebreo se dice Nehashim ha-serafim. Serafín, ya conmigo serafín. ¿De dónde viene esa palabra serafín? En Isaías 6 vemos esa misma palabra, serafín.
¿Y qué es lo que nos cuenta Isaías 6? Bueno, es cuando Isaías ve el trono de Dios y dice que encima del trono de Dios habían ¿qué? Serafines que ministraban en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Son ángeles que tienen 6 alas, con 2 cubren los rostros, con 2 cubren los pies y con 2 vuelan. Y alaban al Señor y dicen todos los días ante su presencia: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Es decir, estos, en la jerarquía de ángeles, los serafines son los ángeles de más alto rango. Y entonces podemos deducir de esto que Satanás se aparece como esa figura angelical increíble. Satanás siendo astuto, digo conmigo, astuto. ¿Qué significa astuto? Listo, ¿verdad? ¿Cuál otro sinónimo para astuto habría? ¿Ah? Hábil. En inglés me gusta uno que dice street smart. ¿No han escuchado eso? Street smart. Es la inteligencia de la calle. Es la que no te puede enseñar la universidad, ¿verdad? Satanás, siendo astuto, toma forma de estos seres de más alto rango y viene no donde Adán, sino que viene a dónde. Y esto no es por mera casualidad. No es mera casualidad. Y aquí es donde ya nos estamos metiendo en aguas peligrosas, ¿verdad? Sino que dice que se dirige hacia Eva, y se dirige hacia Eva cuando Eva está con Adán. No, sino que cuando Eva está a solas. Y obviamente es un serafín, entonces él trae un mensaje ¿de dónde? Del trono de Dios. Si hay alguien que sabe lo que está diciendo Dios, son los serafines. Porque trae un mensaje directo, está todavía tostado el pan. Son seres ardientes, ¿verdad? Entonces, y son en figura, podríamos imaginarlo algo así como un tipo dragón, ¿verdad? Cuando ustedes miran, yo creo que a todos nos gustan los dragones, ¿no? Bueno, no todos, pero a mí no todos. A mí me encanta. ¿Cuántos le encantan los dragones? Especialmente un dragón bien puesto, ¿verdad? No un dragón los dragones chinos no me gustan, esos sí parecen culebras. Ni tienen alas, yo creo. Pero así como un dragón, así como... Yo quisiera montar uno. Y yo les hablé de que todas las culturas, aún las culturas que no tienen conexión, antropológicamente se deduce que muchas de las costumbres que hoy tenemos, que son universales, fueron porque fueron transmitidas por medio de migraciones masivas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el café es algo universal, ¿verdad? ¿Cuántos aquí toman café? Levanten la mano los que toman café. ¿Quiénes son los que nos trajeron esa hermosa planta? Los árabes. Los árabes. El café ni siquiera crecía en las partes de América. Y ahora son las mejores partes para cultivarlo, ¿verdad? Pero viene de Arabia. El grano original viene de Arabia, ¿verdad? Bueno, benditos sean los árabes por el café. Hasta en el cielo va a haber esa hoja. Entonces, pues, antropológicamente sabemos que si hay café en China, tuvo que haber un grupo de migrantes de esa región de la península de Arabia, ¿verdad? Pero los dragones, todas las culturas tienen en su mitología una figura como de dragón, desde China, Japón hasta aquí Mesoamérica, y muchas de esas culturas ni siquiera tienen interacción. Entonces, esto ya nos dice de que hay algo como en el subconsciente del ser humano de un dragón. Ahora, para aquellos que dicen, no, pero José, ahora sí usted está hablando así muy fantásticamente. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12 a 9, dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua. Es decir, les da 2 títulos a Satanás. Lo llama dragón y después serpiente antigua. Entonces, ¿qué es lo que se le apareció a Eva? La serpiente en forma de dragón. Es un ser que si usted lo mira, usted... Porque Satanás es astuto. Ahora, yo les hablé a ustedes cuál es la aplicación al cristiano esto. ¿Qué significa para nosotros? Qué linda está la historia, José, pero
¿verdad? Muchos dirían, qué linda, ¿y qué para mí? ¿Qué yo en 2019? Yo no creo en dragones. Yo soy científico. Bueno, veamos lo que dice el Nuevo Testamento. No lo tienen que buscar, pero Pablo dice en su carta a Corintios, en su segunda carta, dice: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Esto lo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15. Por tanto, así como Satanás se dice como un ángel de luz, dice, por lo tanto, podemos deducir de esto, no es de sorprender que sus servidores, es decir, sus ministros, también se disfrazan como servidores de justicia. Entonces no solo Satanás se disfraza como un servidor, sino aquellos a quienes él influye y le sirven a él, también se disfrazan como ministros. Me gusta esa palabra de justicia. Se creen personas que están a favor de la justicia. Satanás nunca se presenta ante la esposa, y la esposa Eva es la vieja mujer, es la mujer fuera de Cristo, es la mujer caída. Pero ahora, ¿cuál es la nueva Eva en Cristo? La iglesia. ¿Cómo se nos llama a nosotros? Somos la novia y estamos esperando al novio, ¿verdad? Y estamos en este huerto llamado tierra y sabemos que aquí reina la serpiente. Y estamos como Eva, parece ser solas, aunque Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, mi espíritu está con ustedes. ¿Cuánto dicen el Señor? Pero así como Eva, entonces nosotros, así como el nuevo Adán, que es Cristo, venció lo que el viejo Adán no pudo, la nueva Eva necesita también vencer lo que la vieja Eva no pudo. ¿Qué significa esto? Que Satanás nunca se va a presentar ante la esposa, la Eva en Cristo, como una fuerza malévola o un movimiento injusto, sino que al contrario, Satanás siempre se va a presentar a la iglesia como algo que bueno, como un movimiento justo, digno, divino, de Dios. Esto es revelación de Dios. Entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado, y la manera que nosotros tenemos cuidado es que, como les dije ayer a los hombres, ¿cómo es que nos cuidamos de esto? O como le dije a los jóvenes el viernes, ¿cómo es que le está fallando? ¿Se acuerdan del primer punto? ¿Cómo le está fallando el cristianismo moderno a ustedes? Les dije a los jóvenes, número 1, les está presentando un evangelio basado en sentimientos. Feeling based, man-centered. Un evangelio basado en sentimientos y antropocéntrico. Diga conmigo, antropocéntrico. ¿Qué es eso? El hombre es el centro. El hombre es el centro. El verdadero evangelio de Cristo es basado en la fe, no en los sentimientos. Amén. No es yo siento, no es que a mi manera de pensar, no es yo creo en lo que dice Dios, aunque no me parezca, aunque no me parezca. No sé si me van a entender. A Dios se lo ve de esa manera. Al hombre jamás le darías ese honor. Al hombre siempre se le cuestiona, ¿verdad? A los políticos se les cuestiona. Amén. A los maestros se les cuestiona. Aún a los doctores y profesionales se les cuestiona. Ahorita digamos, y ayúdenme a orar por mi hijo menor tristemente va a necesitar 2 cirugías. Necesita una cirugía aquí para este tejido que sostiene la lengua está muy adelantado, entonces por eso no puede mover bien la lengua y por eso está dificultado para hablar. Pero también le encontraron que hay un músculo aquí arriba que está muy pegado a the gums, y entonces a medida que él pueda crecer eso puede incomodar y separar los dientes. Pero entonces estábamos supuestamente este miércoles ya para citar, íbamos a hacer la cita este miércoles para que le hicieran porque hay que ponerlo a dormir completamente, son 2 disfunciones un poquito. Esta no es tan problemática, pero esta quizás un poquito más, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué hicimos yo y mi esposa? Le hicimos, vamos a buscar una segunda opinión, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Hay que ser cautelosos con los hombres. Se lo digo porque he estado yo en ese mundo y muchas veces, aunque ustedes no lo crean, hay muchos doctores que hacen su profesión no para sanarlo, sino para hacer dinero.
Y a veces les recetan a ustedes cosas que más bien los van a dañar más, pero sencillamente porque agarran su comisión. Uy, pastor, no sabía eso, sí. Hay doctores que hacen su profesión porque realmente aman lo que hacen, es decir, les gusta ayudar a la gente, les gusta curar, pero la mayoría, un buen número, especialmente aquí en Estados Unidos, lo hace solo por el billete. Y no ven gente, ven números. Ellos no ven un paciente, un ser humano, ellos ven ching ching. Entonces yo tengo que, como padre, si el hijo mío necesita la cirugía, hay que hacerlo, ¿sí o no? Pero necesitamos asegurarnos que es un diagnóstico propio. Correcto. Al hombre se le cuestiona, a uno de los expertos se les cuestiona, a los pastores se nos cuestiona, pero a la palabra de Dios, si Dios dice no robarás, ay, pero es que me gusta mucho esa pulsera que ella tiene. Ay, pero me gusta mucho eso, yo lo quiero tener. Dios dijo no robarás y no voy a robar. ¿Por qué siento? No, porque Dios lo dijo. Igual con todos sus mandamientos. Entonces, esto es bien importante que ustedes entiendan esto. ¿Cómo evitamos que la serpiente astuta nos engañe? ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando vino la serpiente en el desierto? Y qué hermosa es esa palabra, porque dice que ¿se acuerdan cuando Jesús estaba en el desierto? Había ayunado 40 días y dice que Satanás vino y lo tentó. ¿Cómo lo tentó? Le recitó el Salmo 91. ¿Se acuerdan? Tírate de este pináculo del templo pues a sus ángeles. Muy bíblico salió Satanás. Le estaba recitando el salmo que declaramos cuando presentamos niños aquí. Se me olvida si es el versículo 10 o 11, por ahí está, no, Salmo 91. Un cristiano que no está estudiado en las escrituras, ¿qué le dice a esa voz? Habla que tu siervo escucha. Comienza a hablar en lenguas. Comienza a hablar en lenguas. ¡Uy, aleluya! Pero después cuando realmente la palabra de Dios y hablan la Biblia de Dios y le dicen, hey, ponte a estudiar escrituras, ama a tu esposa, sé un padre más interesado con tus hijos, ¿qué hace esa misma persona muchas veces? Se va a dormir. Entonces no es la voz de Dios. Entonces vuelvo a repetir, es la palabra. La serpiente es astuta. Pero vamos a andar porque todavía estamos ahí, estamos repasando. Estos repasos siempre son raros, ¿verdad? Y dijo a la mujer, sigue diciendo el versículo 1, con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto. Matthew Henry, yo les había leído, un comentarista importante, dice: la persona tentada era la mujer, ahora sola y alejada de su marido, pero cerca del árbol prohibido. Es decir, Eva estaba lejos de su marido, pero cerca del árbol prohibido. Ya vemos que aquí hay un problema. ¿Qué es lo que le puede pasar a la iglesia? Puede estar lejos de Cristo, su marido, y cerca del pecado o del engaño. Era la sutileza del diablo. Algunos piensan que Eva recibió el mandamiento no inmediatamente de Dios, sino de segunda mano por parte de su esposo, y por lo tanto podría ser más fácilmente persuadida para desacreditarlo. Es la política de Satanás entrar en un discurso con ella cuando estaba a solas. Si se hubiera mantenido cerca del lado de su marido, de la cual fue sustraída. Eva, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene Eva? ¿Del lodo? No, viene del varón, viene del costado del varón. Entonces, ¿dónde debería estar Eva? Ahí al lado. No habría sido tan expuesta, pero Eva se expuso. Hay muchas tentaciones a las cuales la soledad le da una gran ventaja, pero la comunión de los santos contribuye mucho a su fortaleza y seguridad, sigue diciendo Matthew Henry. Satanás se aprovechó de encontrarla cerca del árbol prohibido y probablemente contemplando su fruto solo para satisfacer su curiosidad. Satanás tentó a Eva para que ella pudiera después, a su debido tiempo, tentar a Adán. Así tentó a Job también por medio de su esposa, y a Cristo por medio de Pedro, que se acuerdan, Cristo sobre esta roca dijo: Cristo construiré mi iglesia. Y mismo Jesús tuvo que decirle a Pedro en una ocasión: apártate de mí, serpiente. Esta es la política de Satanás: enviar tentaciones por manos insospechadas
y las que más nos interesan y de alguna otra manera nos influyen. Amén. Tenemos que fijarnos aquí en ciertos puntos, son muy importantes para nuestros tiempos, y aquí es donde, como le digo, todavía estamos mojados, apenas los dedos, el dedo gordo se está mojando, ¿verdad? Dile que está a tu lado, entre más adentro a la playa, dile, entre más. Cuidado con los tiburones. Vamos a mojarnos más los pies, entremos hasta las rodillas. Veamos qué significa esto. La importancia de reconocer y respetar el orden que Dios ha establecido. Diga conmigo, Dios es un Dios de orden. Y le estaba diciendo a los hombres eso, Dios nos da su palabra y por medio de esa palabra nos instruye. Nosotros podemos llegar a ser expertos en la palabra de Dios. Pero qué triste es, ¿verdad? Cuando uno tiene 20 años en el Señor y todavía es necesario que se nos dé ¿qué? Leche. Todavía hay que hablar de la sangre de Cristo. Todavía hay que hablar de la oveja perdida, ¿verdad? Ahora, de vez en cuando es bueno, ¿verdad? Pero se asume que una persona que ya tiene más tiempo en el Señor ya debería estar ¿qué? Hablando de cosas mucho más profundas. Tenemos que ver el orden que Dios ha establecido y lo vimos, cómo se puede aplicar esto a nosotros. Lo vimos en Corintios. Dice así, el problema carismático de la iglesia en Corinto. Corinto fue la primera iglesia carismática. Primera de Corintios capítulo 14, mire lo que dice, versículo 32 en adelante. Dice, los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. ¿Qué significa esa expresión? Yo se los había dicho, ¿se acuerdan? Que cualquier nueva revelación que una persona hable de Dios tiene que estar ¿qué? Sujeta a lo que Dios ya ha hablado. ¿Y qué es lo que Dios ya ha hablado? No hay ninguna, que dice el apóstol Pedro, no hay ninguna palabra más segura que esta. Amén. Amén. Y eso es lo que significa el espíritu de los profetas en sujetos a los profetas. Por ejemplo, ay pastor, yo siento un llamado a ser pastor. Digamos que un joven viene a mí y me dice, 25 años, me dice, pastor, yo siento un llamado a ser pastor. Pero todavía no la tengo clara. Todavía estoy así como que sí o que si no, pero y cuando yo lo veo, yo aún más digo, yo quiero tener mi propia iglesia, yo quiero pastorear. ¿Qué le preguntaría yo? Bueno, le preguntaría, joven, ¿cuánto tiempo tienes de convertido? Digamos que él me dice que tienes un año de convertido. ¿Qué yo le puedo decir a él? ¿Ah? Yo le digo, todavía no es el tiempo. Te puedo asegurar una cosa, no es la voluntad de Dios que no seas pastor. Todavía ahorita no. Pero es que pastor, yo tuve 2 revelaciones ya. Y hubieron 2 pastores que vinieron y me confirmaron y me dijeron que tú has sido llamado a ser pastor. Yo le digo, bueno, en el libro de Timoteo, capítulo 2, dice, y que no sea un neófito. Cuando habla de los obispos. Que no sea un recién convertido para que no caiga en el lazo de Satanás. Entonces yo le puedo decir al muchacho, puede ser que ciertamente tengas el llamado a ser pastor, pero todavía no es el tiempo. No, pero esa no es la revelación de Dios, eso no lo... Es decir, el falso cristianismo pone los sentimientos sobre la autoridad de las escrituras. ¿Están entendiendo eso? Amén. Hermanos, eso es algo sumamente peligroso. El momento que una persona hace ese cambio interno y dice, para mí cuentan más los sentimientos que las escrituras, has abierto la puerta suficiente para que la serpiente entre y te lleve por malos caminos. Y eso es lo que hizo Eva. Los espíritus en sujetos de los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sigue diciendo, las mujeres guarden silencio en la iglesia porque no les permitió hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros, solo de vosotros ha llegado? Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no será reconocido.
Por tanto, hermanos míos, anhelad el profetizar y no prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Digo, ¿por qué Pablo? O mejor dicho, el Espíritu Santo, porque sabemos que Pablo no es nada más el que escribe, sabemos que es el Espíritu que inspira a los apóstoles a escribir sus cartas, ¿sí o no? Amén. Si usted no cree eso, bueno, estoy perdiendo el tiempo con usted. Si usted ya no cree, si usted no cree en la autoridad de las Escrituras, ya... Es como, por ejemplo, yo no puedo hablar de matemáticas si usted no primero acepta las reglas de lógica, ¿verdad? Es decir, hay ciertas reglas que hay que aceptar primero, ¿sí o no? Si usted juega fútbol y el otro equipo no respeta el offside, ¿se puede jugar con ellos? Si ellos pueden, y si ellos dicen, no, aquí se vale sacar la pelota de la línea, no importa. ¿Usted puede jugar con ese equipo? Digamos que ese equipo dice, no, yo puedo usar mis manos. ¿Usted puede jugar fútbol con ese equipo? ¿Por qué? Porque las reglas básicas no se están, ¿qué? Respetando. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo ustedes y yo. ¿Esta es la regla de fe y de conducta, sí o no? ¿Este es el estándar para la iglesia, sí o no? Ok. Entonces Pablo lo que está diciendo aquí, porque Pablo, mejor dicho, el Espíritu Santo, da tan tajante mandamiento contra las mujeres en Corinto. Y les explico, porque en Corinto, si yo les he hablado mucho a ustedes, los jóvenes, Corinto era una ciudad pagana, gentil. Sus costumbres no eran judías, sus costumbres eran paganas, gentiles. Y además era una ciudad célebre por el templo a la diosa Afrodita. ¿Quién es la diosa Afrodita? ¿Se acuerdan? La diosa del amor, una de los 12 o 13, una de los dioses más importantes en el panteón de los griegos y también eventualmente los romanos. Y dentro de este templo, increíble, las figuras principales religiosas, las sacerdotisas, eran las mujeres. Y los ritos conllevaban todo tipo de liturgias erráticas, sensuales, sexuales, alborotos. ¿Cuántos aquí han visto, por ejemplo, ese falso movimiento es de la India, si no me equivoco, Kulandini, algo así, no, como... Es un movimiento donde un montón de gente se reúne y comienza a hacer movimientos así, y de repente comienzan a gritar erráticamente. Es un movimiento oriental, ¿no han visto? Kulandini, ay, se me olvida. Bueno, algo así semejante. Esos eran los ritos paganos. Pregunta aquí, cuando usted entra a una sinagoga judía, ¿usted va a ver cosas semejantes así? Jamás. Jamás. Eso es algo pagano. Eso es algo de culturas que no tienen el verdadero Dios. Amén. Y entonces Pablo le está diciendo a esta iglesia pagana en su etnia, es decir, son étnicamente gentiles. Ahora, en Cristo están siendo injertados ahora ¿en dónde? En el pueblo de Dios, y son judíos ahora. En Cristo son judíos, pero en sus carnes todavía son paganos, gentiles. Al convertirse muchas de estas mujeres al cristianismo, imagínense que usted es una ciudadana de Corinto y usted se convierte, escucha al pastor ahí y se convierte. Muchas de estas mujeres, aunque dejaron atrás sus falsos dioses paganos, dejaron a Zeus, dejaron a Poseidon, dejaron a Diana, dejaron a todos estos dioses, sin embargo estaban trayendo consigo ¿qué? Sus costumbres y prácticas religiosas entre los gentiles. Pablo lo que está aquí estableciendo entre los gentiles, recuérdense, no son judíos étnicos, es que para adorar al Dios real, digo conmigo al Dios real. Entonces Dios revela dos cosas, y lo vemos en el huerto. Dios revela, uno, su persona. Amén. El hombre no puede adorar lo que no conoce, ¿sí o no? ¿Puede el que nunca ha escuchado de Cristo decir, yo te adoro, Cristo? No, necesita primero ¿qué? Conocer al verdadero Dios. Entonces Dios, número uno, se revela a sí mismo. Nadie puede conocer a Dios por sí solo, sino que Dios mismo se tiene que dar a revelar. ¿Cuánto dicen al Señor? Porque el hombre está muerto en su maldad, está completamente esclavo a su pecado. Tú puedes agarrar un cadáver ahí de
¿Cuántos aquí pueden agarrar un cadáver de 2 días de muerto y decirle, vive, vive, vive? Se levantará el cadáver, ok, está bien, voy a vivir. No, ¿verdad? Ese cadáver necesita ¿qué? Un poder sobrenatural fuera de él que venga y lo resucite. ¿Cuánto dice el Señor? Hijo de hombre, profetiza, dice, ¿verdad? Sobre los huesos secos. ¿Se resucitaron solo los huesos secos? No, sino que dice que viene el aliento de Dios y los resucita y los revive. ¿No te dice el Señor? Entonces Dios se revela al pecador. Edwin antes estaba muerto y odiaba. Por naturaleza el hombre odia a Dios. Escúchenme, aún los que dicen con sus labios en el mundo que aman a Dios, con sus hechos y con sus corazones odian a Dios. Porque esa es la naturaleza del hombre sin Cristo. Pero entonces después Dios, ¡pum! ¡Pum! Como una troca de esas que tienen como 50 llantas. Un semáis le decimos en México. ¿Cómo es que le dicen a Guatemala? ¿Ah? Un tráiler. Como un tráiler. ¿Cuánto pesará un tráiler? 20 toneladas, digamos. Como un tráiler. ¡Pum! Te atropella. Y te enseña tu pecado. Y te enseña el porvenir de tu pecado. Y te enseña el infierno. Y te enseña el justo juicio de Dios. Pero después te enseña la cruz de Cristo. ¡Wow! Pero después te enseña la gracia y el amor de Dios. Amén. Te explota. Eres nueva criatura. ¿Cuánto dice amén? Pero Dios no solo se revela a sí mismo, porque si solo se revelase a sí mismo, nos ayuda en ese momento, pero no nos ayuda después. Pero también Dios, escúcheme, esto es muy importante que los cristianos entiendan. Si usted no entiende esto, usted se va a quedar chapado. Y no en estatura como yo, sino en espíritu, ¿verdad? Pero Dios no solo se revela a sí mismo, sino que también Dios revela la manera que el hombre se le tiene que acercar a Él. Jesús dijo, porque vendrá una hora donde no adorarán ni en Jerusalén ni aquí. Porque el Padre busca ¿qué? Adoradores que le adoren ¿qué? Es decir, Dios no solo se revela al hombre, pero también revela cómo el hombre debe de adorarle. Entonces, tú no solo puedes estar adorando al falso Dios, pero además puedes estar adorándole falsamente. No sé si me voy a entender. Ambos son pecado. En el uno sería idolatría, en el otro sería apostasía. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Ahora, bueno, estoy hablando a su intelecto. Espero que usted pueda hacer las asociaciones. Es importante. Entonces, es importante que ustedes entiendan eso. Pablo lo que está haciendo aquí, en esta carta, entre los gentiles, recuérdense, no son judíos y por lo tanto sus prácticas no están alineadas con el estándar revelado por Dios a los judíos, a su pueblo. Es que para adorar al Dios real, ¿cuántos quieren adorar al Dios real? ¿Cuántos quieren adorar al Dios real? Al Dios, ¿y cuál es ese Dios real? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuánto dice amén, Señor? No es el Dios de Mahoma, ¿verdad? ¿Verdad que no? No es el Dios de Buda. Bueno, él ni siquiera tenía Dios, es una religión atea. Por eso le encantan tanto a los ateos del budismo, porque es una religión atea. No, es el Dios de ¿quién? De Israel. El que se revela a Abraham. ¿Cuánto dice amén el Señor? Para adorar a Dios real, al Dios de Israel, y quien resucitó a Jesucristo, su Hijo, entre los muertos, hay que hacerlo como Él demanda. No como a mí me parece, sino como Él dice. Yo quiero que cuando se acercan a mí, se acerquen de tal manera. Mira, Dios es tan cuidadoso que ¿saben qué es lo que le dice a los levitas? Le dice a los levitas, guárdense, porque en el atrio había unas escaleras para llegar al lugar santo. Y dice que no sean de forma como escaleras aquí, sino que sea en forma, ¿cómo se dice? No, it can't be stairs, it has to be a hill, ¿cómo se dice? Subida.
no puede ser así, sino que tiene que ser, ¿cómo se dice? Una subida, una barranca, sí. ¿Cómo? Rampa, esa es la palabra, ramp. Una rampa y no muy inclinada. ¿Por qué? Porque dice él, no quiero que cuando vayan subiendo se les vean los calzones. Aleluya. ¡Aló! Este es el Dios que le dice a los levitas, cuando ustedes se me acercan a mí, you better watch out. Aleluya. Aleluya. No se me acerquen así a la brava, si no le va a pasar lo que les pasó a los hijos de Aarón. ¿Qué se acuerdan? Trajeron huevo extraño y ¿qué le pasó? Asaditos. Ayer Galo trajo cuy. ¿Cuántos han comido cuy? Trajeron un cuy y yo dije, wow, ¿de dónde agarraste esa rata? Del basement. Porque es una rata, básicamente. Dije, bueno, mató 2 pájaros de una pedrada. Mata las ratas y mata el hambre. Así me gusta, los hispanos sí somos we're resourceful. No trajo cuy, no, estoy jugando. Es un animal que se come en Ecuador, ¿verdad? Así Dios hizo con los hijos de Aarón, los asó. No los perdonó aún, a pesar de que eran los hijos de Aarón y los sobrinos de Moisés. Dile que está a tu lado, cuando te acercas a Dios, asegúrate acercarte como Él pide. Nosotros no solo necesitamos una revelación del verdadero Dios, necesitamos también una revelación de cómo acercarnos. ¿Cuánto dice el Señor? ¿Seguimos? Pablo está diciendo aquí a los corintianos, ustedes ya conocen al verdadero Dios, ya no les sirven a los dioses falsos. Entonces significa que también hay que cambiar la liturgia, hay que cambiar el servicio, el culto. No puede ser el mismo orden que tenía antes. Mire cómo Pablo se los pone en el versículo 37 al 38. No lo tienen que buscar, pero estoy leyendo en 1 Corintios 14. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, es decir, si alguno de ustedes realmente cree que sabe de las cosas de Dios, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Señor. Es decir, Pablo no está hablando porque a él le parece así, o como dicen en la moneda, porque es el machismo de Pablo hablando. No, él está diciendo esto porque es mandamiento ¿de quién? De Dios. Pero si alguno dice él no reconoce esto, él tampoco será reconocido. En otras palabras, ya hay un orden establecido por Dios y aquel que no lo sigue, por más bueno o carismático que sea su alternativa, no será reconocido por Dios. Podrá ser reconocido por los hombres, pero no por Dios. ¿Están entendiendo esto lo que les estoy diciendo? Y aquí volvemos al texto principal. El dragón no le dice a Eva de un solo, come. Eso quizás la asustaría y la haría de ir inmediatamente a la defensiva, sino que entabla una conversación con Eva con una pregunta, ¿verdad? Tira una pregunta que fomenta la curiosidad que ya había en ella. Pues como ya dijimos, estaba alejada de Adán su marido y bajo la sombra del árbol prohibido. ¿Qué le dice a la serpiente? Con que Dios os ha dicho, no comeréis del árbol del huerto. Yo les dije a ustedes que en términos legales esta pregunta se le conoce como leading the witness. Es una pregunta que trata de jalar al testigo hacia donde tú lo quieres llevar. Es una pregunta que jala al testigo hacia lo que tú quieres que él diga. El dragón está de manera sutil e indirectamente plantando en la mente de Eva una alternativa. Y digo conmigo, una alternativa. Lo que Adán está haciendo es que está plantando en Eva una alternativa al orden que Dios ya estableció. Dios le dice al hombre, puedes comer de todos menos de esto. Y lo que Satanás quiere venir a hacer es de dar, no contradecir, ni siquiera contradecir, sino sencillamente dar una alternativa. Ni siquiera es contradecir,
sino que es darle una alternativa, y obviamente la alternativa a sus ojos humanos parece buena y mejor incluso. Versículo 2 al 3 dice, ni le tocaréis. Eva le responde, no podemos comer del árbol, ni siquiera ¿qué? Tocarlo. Dios nunca había dicho eso. Vemos que ya Eva está mal adoctrinada. Le está agregando más al mandato. Porque el mandato es ¿qué? Y Eva dice, ni le tocaréis. Ah, Evita. Vamos a ver, seguir viendo aquí, de verdad. Sigue, aquí vemos que Eva hace el mandamiento más difícil de lo que el mandamiento en su forma original era. El Señor le dice en el capítulo 2, versículo 17 del libro de Génesis, Dios le dice a Adán, no comáis, pero Eva añadió, ni le tocaréis. ¿Qué dice Proverbios 35 al 6? Dice, probada es toda palabra de Dios. Escucha lo que dice el proverbista. Él es escudo para los que en él se refugian. Dice, no añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Es decir, a la palabra de Dios, ya Eva, aún antes de comer, le estaba añadiendo a la palabra de Dios. ¿Están viendo eso? Según un rabino muy famoso, Bereshit Rabbah, un rabino de la era medieval muy importante, según él, como ellos los interpretan, es esto. Eso significa que no debes hacer la cerca más de lo principal, no sea que se caiga y destruya las plantas. Cuando la serpiente la vio a ella exagerar de esta manera, la agarró y la empujó contra el árbol. ¿Y qué es lo que hace? Seguro la empuja, dice y cuando Eva toca el árbol, ¿qué es lo que pasa? Todavía no ha muerto. Entonces ella deduce, mire, lo toqué y no morí, déjeme solo entonces darle una mordida. Según el rabino Rabbah, después de haberlo tocado al árbol, le preguntó la serpiente a ella, así como no caíste muerta cuando lo tocaste, tampoco morirás cuando comas. ¿Cuál es la aplicación al cristiano? Tenemos que saber muy bien qué cosas el Señor nos prohíbe y qué cosas nos permite. Y otra vez, ¿a dónde tenemos que ir para eso? Para que de esta manera no caer en falsas doctrinas de demonios. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:3 nos dice que vendrá un tiempo peligroso donde la gente escuchará doctrinas de demonios. Ahora, cuando ellos los escuchan, quizás ellos dirán, Dios me habló, revelación de Dios, pero Pablo dice, serán doctrinas de demonios, y dice 1 Timoteo 4:3, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Y eso tiene unas implicaciones que yo antes no entendía hace 10 años, pero ahora veo más. Un día les hablaré de ese versículo. Es un falso pietismo, religiosidad, es una falsa piedad que nos lleva a extremos innecesarios. Eva fue a un extremo innecesario, dijo, ni le tocaréis. Y cuando vemos que no podemos mantener ese extremo, se derrumba todo nuestro código moral y caemos duro en la inmoralidad. Entre más alto el estándar moral, más duro el golpe cuando caemos. ¿Están entendiendo ese principio? Y por eso es importante adquirirnos una vez más a lo que dice la palabra de Dios, para no ser tan livianos que de repente convertimos la gracia en libertinaje, pero tampoco no ser tan severos que convertimos la santidad en un legalismo. Right? Versículos 4 al 5 del libro de Génesis dice, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que Él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. En otras palabras, no realmente Dios está
según Satanás, lo que está diciendo es que Dios está sencillamente, en inglés se le llama bluffing. Dios sencillamente les está... iba a dar un ejemplo, pero ustedes no juegan barajas, ¿verdad? Ustedes ya no juegan esas cosas del mundo. Esas cartas, ¿cómo que le llaman guatemaltecos los de las cartas? ¿Ah? Póker. Naipe. Algunos me dicen, pastor, yo no conozco nada de esas cosas. Yo no sé qué cartas usted está hablando. De repente fue un experto en su día. Naipe, etc. En póker, Wendy fue la que dijo póker, entonces ella está más entre... Nos lo dijo en inglés, es decir, ella está al día, ¿verdad? En el póker no vamos a entrar a las reglas, pero es básicamente hay una combinación de cartas que son más altas en valor que otras, ¿verdad? Y la idea es usted tener esa combinación, ¿verdad? Y así es como el que gana. Y a veces lo que pasa en el póker es que de repente yo tengo una terrible combinación, terrible. De los tres que estamos sentados en la mesa yo tengo el peor. Pero ¿qué yo lo que hago para tratar de intimidar a los otros dos? Yo digo, yo voy a apostar todo mi dinero. Y cuando ellos dos miran eso, ¿qué dicen? Él tiene una buena combinación. Él debe tener una buena combinación. Entonces, ¿qué hacen los otros dos? Fold. Dijo que está bien. No ponen dinero a la bolsa. Dijo, está bien, agarra tú lo básico, ¿verdad? Y después cuando revela, uy, eran una combinación peor que la de ellos. No sé si se va a entender. Eso se le llama bluffing. Y Satanás le está diciendo a Eva, God is bluffing. Dios está... No van a morir. Ya lo tocaste el árbol, no moriste. Mira, Dios no se va a morir. Lo que realmente Él no quiere es que tú... Mire lo que Dios está diciendo a Eva, las implicaciones que le está diciendo. Satanás le está diciendo a él, no. Dios no realmente quiere matarte, sino que lo que realmente Dios está haciendo es que no quiere que tú te desarrolles. Dios no quiere que tú te superes. Dios no quiere que tú seas tu propio dueño. No. Dios te quiere tener esclavo. Dios te quiere tener tonta. En otras palabras, el estándar de Dios te va a detener, te va a tapar de conocer tu verdadero potencial y no te va a dejar desarrollar a plenitud. No. Lo que Dios quiere no es matarte, lo que Dios quiere es tenerte oprimida. Y por eso es que le promete que si lo comes, tú serás tu propio Dios. Es decir, tú serás tu propio dueño. Tú serás la que pones las mismas normas entre el bien y el mal, no Dios. Dios no te va a mandar a ti, sino que tú misma vas a hacer la jefa. ¿Aló? Algunas mujeres me están viendo raro. Algunos hombres no me quieren ni siquiera ver. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Sencillo, que Satanás siempre nos incita a nosotros a pensar que sabemos mejor que Dios. Y pensar que el estándar que Dios nos da, en vez de hacernos florecer, en vez de crear comunidades ricas y fortalecer nuestras familias, más bien si seguimos el estándar de Dios, eso nos va a mantener pobres, tontos, retrogrados, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos hacer es librarnos de los mandamientos de Dios y nosotros mismos usar nuestra propia inteligencia y poner nuestras propias normas. Pregunta, ¿será ese no el espíritu que abunda hoy en el mundo? Por eso le estoy diciendo que este es un mensaje para la hora. Porque es cierto que el dragón ha llegado otra vez a la iglesia y la está engañando, y muchos en la iglesia están, en vez de reprender la serpiente y pararla en sus pasos, ¿qué le están haciendo? Háblame más. Háblame más. Versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable
a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva ve en el árbol, ¿qué? Sabiduría. Pregunta, ¿la sabiduría es mala? No, jamás. Y es por eso que los satanistas, no les miento, no les dejo mentir, Dios no me deja mentir, especialmente en el púlpito. Porque es que los satanistas usan la figura de Satanás mucho. Porque es que ellos se llaman satanistas. Pregúntele a ellos, ¿ustedes creen literalmente en Satanás? ¿Ellos qué le van a decir? No, no creemos en Satanás. La mayoría de satanistas son ateos. La mayoría, vuelvo a repetir, la mayoría de satanistas son ateos. Hay alguno que otros satanistas, especialmente en nuestros países, donde ahí hay brujería. Ahí la gente cree hasta en el chupacabras. Pero aquí en Estados Unidos, la mayoría de las organizaciones satanistas son organizaciones ateas. No creen en Dios, no creen en lo sobrenatural, no creen en unicornios, no creen en nada de eso. Para ellos todo eso es tontera. Pero ¿por qué se identifican como satanistas? Porque ellos dicen en la mitología, ellos le llaman mitología, Satanás es el verdadero héroe. ¿Por qué? Porque Satanás es el que está tratando de ¿qué? Liberar al hombre. No les miento, vayan al web, bueno, mejor no vayan, cosas innecesarias. Pero ellos usan esa figura de Satanás porque para ellos Satanás es el verdadero héroe en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque es Satanás el que le está ofreciendo al hombre libertad. Y es Dios el que los está ¿qué? Teniendo allí como niños desnudos y indiscretos. ¿Se dan cuenta? ¿Están entendiendo las implicaciones de esto? Esto es importante, especialmente que ustedes como padres se lo digan a sus hijos, porque sus hijos entrarán a las universidades y entrarán a los colegios y el mundo les va a decir ¿qué? Lo mismo que Satanás le dijo a Eva, con que sus padres y sus iglesias y el evangelio les dice esto y esto y esto. No lo creas, es que eso fueron tus padres, ellos no recibieron una buena educación. Es que ellos no saben leer. Es que ellos no fueron a Harvard como tú. Tú sí eres sabio, tú sí eres inteligente. Y entonces el hombre, asumiendo que sabe mejor que Dios, comienza a poner sus propios mandamientos. Y ese es el pecado realmente original del hombre, creerse Dios. Que es el pecado original del mismo ¿qué? Satanás. Quería destronar a Dios de su trono y se quería sentarse allí. Terminamos. Quiero terminar. Había mucho más que quería compartir con ustedes, pero los veo que ya están cansaditos. Termino hablando de otro comentarista inglés, John Gill, muy importante, una persona muy importante del siglo XVII. Dice: muy peligrosa es la tentación cuando se nos sugiere que Dios no debe ser obedecido excepto en la medida que la razón de su mandato sea evidente. ¿Entendieron lo que se acaba de decir? Vuelvo a repetir esa frase. Esa frase es importante. Esa frase vale 1 millón. ¿Cuántos quieren 1 millón ahorita en su cuenta de banco? Entiende esta frase y tiene 1 millón. Vuelvo a repetir eso. Muy peligrosa es la tentación cuando nos sugiere que Dios no debe ser obedecido excepto en la medida que la razón de su mandato sea evidente. Es decir, Dios, yo te voy a obedecer, pero solo si me parece. ¿No? Pero si no me parece, no te puedo obedecer. Seguro Eva dice: ¿y por qué es que Dios nos prohíbe ese árbol? Yo lo miro igual la manzana, tiene el mismo color. ¿Por qué ese no? Eso es peligrosísimo. A Dios no se le obedece porque podemos razonar con Él. Estaba hablando con Clarita el viernes me hicieron una buena pregunta y quizás un día tendré que explicar de eso. Pastor, explíquenos esta doctrina de la Trinidad. Ay.
en parte me emocionó porque significa que están entrando duro. Están entrando duro, gloria a Dios. ¿Cuál es la doctrina de la santidad? La doctrina de la santidad dice que tenemos 3 dioses. Absolutamente que no. Eso es un pecado de los peores. ¿Tenemos cuántos dioses? 1. ¿Cuántos dioses tienen los cristianos? 1. Pero vemos a través de las escrituras, comenzando desde Génesis 1, cuando habla el consejo celestial, donde dice hagamos al hombre, y vemos hasta el libro de Apocalipsis, cuando vemos al Padre sentado, al Cordero a su derecha y la presencia de Dios llenando todo el santuario, vemos un conjunto de personas reveladas a través de la escritura en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuánto dice amén el Señor? Entonces tenemos un Dios revelado en 3 personas. Y el Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Espíritu. Y el Espíritu no es el Padre. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu son un solo Dios. ¿Cuánto dice el Señor? Ahora, porque es que entonces dice Jesús, la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra del ángulo, es decir, la piedra esencial sobre la cual la iglesia del Señor ha sido construida, porque esa piedra era ¿para qué? Para los judíos, y les cayó muy duro. Porque para los judíos, ¿qué dice el Shema Israel? Shema Israel, Eloheinu Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y pues viene este Galileo, carpintero, hijo de José, hijo de María, que le conocemos a él y conocemos sus hermanos, y dice, yo y el Padre somos uno. Antes de Abraham, yo ya era. Yo soy el maná que desciende del cielo. Yo estaba allí en la zarza con Moisés. Yo estaba allí en el principio de la creación. Yo soy el verbo de Dios. ¿Cuánto dice el Señor? Y eso les cayó como piedra. Hereje. ¿Y qué le dice Jesús a los fariseos? Estudien las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Nosotros los cristianos no creemos esto porque Constantino lo hizo en el siglo IV, como dicen los ateos y los anticristianos de hoy. Nosotros no creemos esto porque la Iglesia Católica nos engañó al mundo moderno. No, nosotros creemos porque los ojos de los discípulos vieron al Cristo resucitado. 1 Corintios capítulo 15, Pablo comienza su defensa apologética. Primero a Pedro, después a otro, después a 500, y anduvo con nosotros y comió con nosotros. Nosotros tenemos una fe basada en la verdad. Pero pobre Evita, porque dice no me parece. Y eso es lo que estaba diciendo el comentarista. No podemos caer en tentación de que solo lo que a mí me parece yo voy a... Porque al final yo te lo puedo explicar, y le hice un dibujito a Clarita de la Trinidad, ¿verdad? El famoso triángulo con 3 círculos en las vértices, ¿verdad? Y les enseñé ese, pero al final tenemos que aceptar la palabra de Dios por... ¿Qué les enseñé el viernes? Fe, no por sentimientos. Al final, hay que razonar, hay que ver la evidencia, hay que evaluarla, pero al final hay que recibir la palabra de Dios por fe. Yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque el Señor lo dijo. Vayan y hagan discípulos y bautizándolos en el nombre Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si Cristo lo dijo, aunque a mí no me parezca, yo lo voy a creer. ¿Cuánto dice el Señor? Si Eva fuera bien entrenada, y ahí más adelante hablaremos a los hombres, el problema de los hombres hoy en día es que no están entrenando a sus dedos. Los hombres de hoy son como los Barak. ¿Se acuerdan cuando Débora estaba profetizando? Esa historia habla realmente del terrible estado espiritual de Israel, de que era necesario que la misma Débora levantase. Y cuando Barak viene y quiere conquistar, le dice a la mujer, ve, Dios va a estar contigo. No, si tú no vas, mire qué tipo de hombre más castrado. Esa era la condición de Israel en el tiempo de Débora, que ningún hombre se quería. Los hombres eran unos afeminados, parece como el siglo XXI. Parece como que si estuviéramos hoy. Los hombres de esa generación eran tan mimados, tan malcriados,
que le están diciendo a la mujer, tú encárgate de lo espiritual. Y cuando Débora dice, ve, Dios está contigo, no iré si tú no... Ok, yo iré, pero la gloria no será del hombre, sino de la mujer. Ahora, mujeres, no se gocen, porque lo peor que les puede pasar a ustedes es tener una generación de ese tipo de hombre. Eso es lo peor que les puede pasar a ustedes. ¿Quieren ese tipo de esposos? No. ¿Quieren mujeriegos como sus esposos? Y eso es una charla para los hombres después. Jesús nos dice, amad a vuestras esposas como Cristo, santificándola. Es decir, un trabajo del marido de Dios es santificar a su esposa, discipularla, pastorearla. Pero eso es para otro día. Adán no hizo eso, y por eso es que Dios no llamó a Eva. ¿Dios llamó a quién? Adán. Termino con esto. Entonces no podemos basar nuestra doctrina en lo que siento, lo que pienso, sino en lo que Cristo dice que es la verdad. ¿Cuándo dice el Señor? La verdadera regla de la obediencia es que al estar contentos con un simple comando, si Dios dijo no comerás de él, no voy a comer de él. Debemos persuadirnos de que todo lo que Dios ordene es justo y correcto. Pero quien quiera ser más sabio que Dios está engañado por Satanás. ¿Cuántos de ustedes están engañados por Satanás? ¿Cuántos de ustedes jóvenes dicen, no, yo tengo una novia que no es cristiana, pero yo soy muy espiritual. Yo la voy a convertir a ella. O las mujeres, yo tengo un novio que no es cristiano, pero yo estoy orando y se va a convertir. Evita, porque ¿qué es lo que dice Pablo? No os unáis en yugo. Vuelvo a repetir, la iglesia de hoy está poniendo sus sentimientos sobre la regla de Dios. Adonai, no hagas eso. Y si no haces eso, prosperarás. Pongámonos de pie y hacemos una oración. ¿Cuánto dicen amén al Señor? ¿Entendieron la palabra de Dios? ¿Y comprendieron? ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que poner atención, sí. Hay que poner atención. Hay que masticar. Dígale tanto lo, mastica el chicle. Si no se mastica el chicle, no sale ¿qué? El sabor. Dígale, mastícalo, mastica la palabra de Dios. Mastícala. Me acuerdo mis años carnívoro. Me acuerdo mis años cuando estaba en la carne. Y había una sopa que mi mamá hacía no sé si era de res, pero era una sopa y después tenía como un hueso raro. Yo creo que era un joint de res o de puerco, no sé. Pero era un joint porque se mira como un joint donde encaja otro hueso. Y era más cartílago que hueso. Y yo me acuerdo que cuando eso se queda en la sopa por mucho tiempo, ¿qué le pasa a ese tejido? Como no es tan duro como el hueso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hacía con ese huesito? ¿Verdad? Hay que sacarle todo el juguito al huesito. ¿Qué diciendo el Señor? Dile que entonces le saque el jugo a la palabra de Dios. Dile, sácale el jugo a la palabra de Dios. Sácale el jugo a la palabra de Dios. Vamos. Ya. Mastica. Pero pastor, yo quiero brincar, yo quiero gritar, yo quiero sentir. A mí no, yo no quiero eso. Yo quiero que la palabra te pegue y te pegue duro. Yo quiero que la palabra te confunda y te confunda duro. En tus propios juicios. Es decir, ¿por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos. Así como los montes son más altos que los valles, mis pensamientos, dice Jehová, son más altos que los pensamientos del hombre. Cuando dice el Señor. Y yo quiero que tú entiendas ahora, ya no la mente tuya, sino que comiences a ir adoptando, viendo las cosas por medio de la mente de Cristo. Oramos, Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana. Bueno, ya tarde, volveremos a nuestras casas, volveremos, oh Dios, a las cosas cotidianas del día. Mañana comenzarán otra vez a trabajar, algunos a estudiar, otros de paseo. Padre, sea lo que sea que hagamos esta semana, te pedimos que tú nos guardes, nos cuides, nos protejas. La serpiente, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiendo, buscando a quien devorar.
Te pedimos, oh Padre Celestial, abre nuestros ojos, déjanos velar, déjanos guardar la noche, déjanos vigilar, déjanos, oh Señor, orar, déjanos, oh Dios, estar siempre, oh Dios, en la retaguardia, en la vanguardia, en todo momento, como atalayas, oh Dios. Cuando la carne siente debilitarse, cuando el hombre, cuando aún el alma siente como echarse para atrás, que la fuerza de tu Espíritu venga y nos reinvigore y nos reinspire y nos reanime y nos refortalezca. Que tu Espíritu venga, oh Dios, y nos dé fuerzas como las del búfalo, oh Padre Celestial. Queremos vencer, no queremos ser perdedores, no queremos ser fracasados, queremos ser más que vencedores. Queremos vencer a Satanás, queremos vencer al pecado, queremos vencer al mundo, queremos vencer la carne, queremos vencer la mentira, queremos ser más que vencedores, oh Señor. Y no queremos decirlo solo por decirlo, no queremos vivir como derrotados de lunes a sábado y después el domingo bajo una falsa ilusión decir soy más que vencedor. Mentira, no, eso no es lo que queremos. Lo que queremos, Dios, es verlo en acción. Queremos verlo en nuestras vidas, queremos verlo en nuestros matrimonios, queremos verlo con nuestros hijos, queremos verlo con nuestros estudiantes. Queremos, oh Dios, ser hombres y mujeres santos, hombres que levanten manos santas, mujeres que levanten manos puras, oh Dios. No dejes que Satanás me engañe a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mi iglesia. Oh Padre Celestial, espanta al devorador y bendícenos con tu palabra, bendícenos con tu Espíritu. En cuanto a las demás cosas, ellas vendrán y si no vienen no importa. En cuanto a la casa, el carro, a todo eso, dánoslo. Y si no nos lo da, tranquilo, Dios, tú ya nos has dado vida eterna. Te damos gracias, oh Señor. Todo eso es añadidura. El carro, la casa, el celular, la buena ropa. Todas esas cosas, oh Dios, vendrán por añadidura. Pero lo que nuestra alma desea es tu palabra. Lo que nuestro espíritu, oh Dios, ardientemente está en necesidad de es tu amonestación, es tu exhortación, es tu palabra que nos corrige, es tu palabra que nos abre nuestros ojos. La gente hoy, Dios, está detrás de psicólogos. Hay cristianos, oh Dios, que están pagando miles de dólares cada mes para recibir consejos de psicólogos aborrecedores de tu palabra. No debería ser así. No debería ser así. Por eso estamos como estamos, oh Dios. Por eso es que estamos fracasados en nuestros matrimonios, fracasados como padres, fracasados como hijos, teniendo nosotros la verdad de Cristo, cuando deberíamos ser la luz en las tinieblas, cuando deberíamos ser la ciudad sentada sobre el monte que no se puede esconder, sino que todos los hombres vean hacia nosotros y digan, ahí está un modelo, ahí está el estándar de Dios. Y aún mientras blasfeman y se mojan de nosotros con sus labios, que en sus corazones se den cuenta que tú estás con nosotros. Te alabamos, oh Señor, en esta hermosa tarde y bendecimos el resto de nuestras semanas en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga. Pasen una feliz semana. Salúdense una vez más a esta semana.